¿Qué son las cruzadas? Las cruzadas fueron una serie de conflictos que sucedió en la Edad Media en Europa contra los musulmanes. Fueron una serie de campañas militares impulsadas por el Papa y llevadas a cabo por gran parte de la Europa latina, principalmente por la Francia y de los Capetos y el Sagrado Imperio Romano. Las cruzadas, con el objetivo específico inicial de restablecer el control cristiano sobre Tierra Santa, se libraron por un periodo de casi 200 años. Más adelante, otras campañas en España y Europa Oriental, de las que algunas no vieron su final hasta el siglo XV, recibieron la misma calificación. Las cruzadas fueron sostenidas principalmente contra los musulmanes, aunque también contra los esclavos paganos, judíos, cristianos y rusos, mongoles, cátaros, husitas, palances, ruslanos y contra enemigos políticos de los papas. Causa de las cruzadas: recuperar la Tierra Santa, evangelizar los territorios, un aumento de la población mundial. El papado tenía deseo de poder. Los turcos llegaron a Jerusalén. Aumentó la pobreza en el mundo. Los estados querían más poder. La primera cruzada inició el 15 de agosto de 1906. La primera cruzada inició el complejo fenómeno histórico de campañas militares, peregrinaciones armadas y asentamiento de reinos cristianos, cuyo objetivo fue recuperar el control de las tierras perdidas ante el avance musulmán. Este prolongado paréntesis de la Edad Media convulsionó la región entre los siglos XI y XIII. Las consecuencias de las cruzadas. El impacto de estas puede resumirse en términos generales, de cómo siguen un aumento de la presencia de cristianos en Oriente durante la Edad Media, y el desarrollo de las órdenes militares y una polarización Oriente y Occidente basada en las diferencias religiosas. La primera cruzada fue una campaña militar de fuerzas de Europa Occidental para recuperar la ciudad de Jerusalén y Tierra Santa del control musulmán. En los estados de las cruzadas tenemos que el término historiográfico define de manera primordial a los llamados estados latinos de Oriente, ubicados en Oriente Próximo, y si bien se aplica a otras identidades en el mar Egeo, Grecia, los Balcanes y aún en las costas orientales del mar Báltico. La Segunda Cruzada. En el año 1144, la ciudad de Edesa, en Mesopotamia Superior, fue capturada por el líder selyúcida musulmán, el gobernante independiente de Mosul, en Irak, y Alepo, en Siria, y muchos cristianos fueron asesinados o esclavizados. Esto encendería una nueva cruzada para tomarla nuevamente. El rey germano Conrado III y Luis VII, el rey de Francia, dirigieron la Segunda Cruzada de 1147 a 1149, pero este sello real de aprobación no trajo éxito. La muerte de Sanji solo trajo a un más determinado personaje a la escena, un sucesor, Nur ad-Din, quien buscaba unir al mundo musulmán en una guerra santa contra los cristianos del Levante. Dos grandes derrotas a menos de los selyúcidas en los años 1147 y 1148. Golpeó el relleno del ejército cruzado y, desesperado, intentó salvar algo honorable de la campaña, la Reconquista. En el año 1147, los cruzados de la Segunda Cruzada se habían detenido en Lisboa, en ruta al este para asistir al rey Alfonso Enríquez de Portugal, en capturar esa ciudad de los musulmanes. Esto era parte del crecimiento continuo de los pequeños reinos cristianos al norte de Iberia, quienes estaban ansiosos de empujar a los moros musulmanes fuera del sur de España. La llamada Reconquista, los papas estaban más felices de incluir a los moros como otros enemigos del oeste. Los mismos beneficios espirituales fueron ofrecidos a aquellos que peleaban en el Medio Oriente o Iberia.
La nobleza española y portuguesa también estaba entusiasmada de obtener el respaldo de una autoridad mayor y la mano de obra y recursos financieros que prometía. Nuevas órdenes militares locales surgieron y las campañas fueron notablemente exitosas. En las cruzadas bálticas tenemos que fueron unas cruzadas emprendidas durante la Edad Media. ¿Qué quiere decir que fueron cruzadas emprendidas? Que fueron una serie de campañas por líderes de cristianos de Alemania, Dinamarca y Suecia. Fueron emprendidas por los reyes católicos de Suecia y Dinamarca y los órdenes teutónica y leviana contra los pueblos paganos de Europa nororiental y la cuenca del mar Báltico. Las cruzadas bálticas proporcionaron una oportunidad para el crecimiento y la expansión de la orden teutónica de caballeros alemanes que se inspiraban en los caballeros templarios que participaban en las cruzadas de Tierra Santa. La tercera cruzada, ¿cómo se originó y cómo finalizó? Bien, comencemos. Comenzó que después del regreso en el Medio Oriente, el destino de los 3 estados cruzados restantes se estaban convirtiendo cada vez más precaria. La nueva estrella musulmana, Saladino, en ese entonces, era el sultán de Egipto y Siria en el año de 1174 y 1193, quien ganó una gran victoria contra el ejército del este latino en la batalla de Hattin en el año de 1187. Inmediatamente después tomó Jerusalén, o también conocido como Tierra Santa. Cruzadas posteriores o cruzada mercantil o comercial. Las cruzadas posteriores fueron más bien una historia de los cristianos disparando sus ballestas en sus propios pies. Quiero decir que los cristianos inventaron esa idea. La Cuarta Cruzada, o también conocido como cruzada mercantil o comercial, comenzó en el año de 1202 y 1204. De alguna manera logró identificar a Constantinopla, la más grande ciudad cristiana en el mundo, como su principal objetivo, ambiciones, papeles, la avaricia financiera de los venecianos y un siglo de sospechas mutuas entre las partes orientales y occidentales del antiguo Imperio Romano. La Quinta Cruzada, de 1217 a 1221, vio un cambio de estrategia debido a que las potencias occidentales identificaron que la mejor manera de recapturar la Tierra Santa de los musulmanes, ahora dominada por la dinastía Ayubí, era atacar primero el vientre suave del enemigo en Egipto. A pesar del éxito, después de un arduo asedio de tomar Damieta en Nilo en noviembre de 1219, la falta de consideración de los occidentales por las condiciones locales y soporte lógico adecuado deletreó su condena en la batalla de El Mansurá en agosto del año 1221. ¿Qué pasó realmente en la Sexta Cruzada? Encuentro entre el sultán Ayubí, Al-Kamil y Federico II. El acuerdo entre los dos soberanos permitió a los cristianos recuperar por última vez Jerusalén. La Sexta Cruzada comenzó en 1228, tan solo 7 años después del fracaso de la Quinta Cruzada, y fue un nuevo intento de recuperar Jerusalén. Finalmente, los cruzados lograron reconquistar esta ciudad y también Nazaret, Sidón, Cafa y Belén. La Séptima Cruzada fue llamada también la Primera Cruzada de San Luis, pues fue liderada por el rey Luis IX de Francia. Luis IX llega con sus tropas a la puerta de Damieta, tras el final de los 10 años de tregua del año 1229, firmado en la Sexta Cruzada. La ciudad de Jerusalén fue tomada por los turcos.